Muy bien, hermanos. Seguimos desarrollando el tema que nos ha venido interesando en toda esta serie de sermones. Y hoy vamos a abordar el tema: Cristo murió para librarnos del temor a la muerte. Cristo murió para librarnos del temor a la muerte. Seguramente sus ojos se posaron en estos textos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y, podemos decir, por medio de la muerte, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo creo que usted ha apreciado junto conmigo lo que pudiéramos llamar la todo suficiente obra de Cristo. Es como ir descubriendo, venimos y entendemos que Cristo en la cruz hizo algo, pero tal vez paso a paso usted se ha dado cuenta que hizo mucho. Y es como un diamante. No sé si usted ha tenido la oportunidad, yo no, pero al menos lo veo o en fotografías o algo, y usted dice, ¿qué cara del diamante es más bonita que la otra? Todas son armónicas, preciosas, no importa por donde usted lo vea, tiene riqueza. Y se me hace, hermano, que de esta forma es el sacrificio de Cristo. Tiene tantas caras y responde tan adecuadamente a los efectos del pecado en nuestra vida. El pecado no ha afectado un área de nuestra vida, no nos ha afectado en un solo nivel, sino que el pecado nos ha afectado de tantas formas, de tantas maneras, en tantos aspectos, en tantas áreas, y ver que con un solo sacrificio el Señor responde adecuadamente a cada una de ellas en la cruz. Otra respuesta de la cruz es una herida que nosotros tenemos que cargar, que describe nuestro texto. Y es nuestro temor a la muerte. Dice la Escritura que era necesario para nuestra salvación que nuestro Señor Jesucristo se hiciera hombre. Eso es lo que quiere decir que Él participó de carne y sangre, es decir, que Él se hiciera hombre. Y al hacerlo, al hacerse hombre, Él está destinado a morir en la cruz. Ahora, según estos dos textos, hay dos verbos que nos señalan, al menos en estos dos textos, a qué iba dirigida su obra. Si usted lo nota, dice que lo primero que Él quiso hacer era destruir. Él con su sacrificio en la cruz quiso destruir algo. ¿Y qué era aquello que quería destruir? Dice, al que tenía al imperio de la muerte, al diablo. Así que en la cruz, de alguna manera también, al darse en la cruz y derramar su sangre, Él estaba destruyendo el poder del diablo. Pero hay una segunda cosa, un segundo verbo que Él quería hacer. Versículo 15. Y librar. Y ahí es donde vamos a poner nuestro énfasis, porque ya habíamos visto en esta serie que el Señor había destruido al diablo y sus huestes. Ahora vamos a mirar esto, cómo el Señor libera a los suyos del temor a la muerte. Sin embargo, era necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo para destruir este temor a la muerte. Y aquí es donde quiero que usted note cómo es de astuto Satanás. A algunas personas Satanás las destruye distrayéndolos del pensamiento que un día morirán.
para que lleguen a la eternidad sin ninguna consideración. Puede ser que usted haya sido uno de esos casos, que haya vivido y que de vez en cuando usted se acordaba de la muerte, cuando veía una noticia o cuando le invitaban a un sepelio, pero ¿qué hacía usted con ese pensamiento de la muerte sin Cristo? Usted sacudía la cabeza rápido, ¿verdad? Y podía seguir viviendo. Difícilmente alguien decía, oh, vamos a morir, y con ese pensamiento se iba para la casa y duraba un mes, 2 meses pensando, no, realmente no. Así que Satanás a algunos los distrae y los deja como distraídos en sus cosas para que ellos no tengan que pensar en la muerte, y cuando la muerte los sorprenda, abran los ojos en la eternidad y ya no haya nada que hacer. Pero Satanás es tan astuto que a otros los esclaviza en el extremo opuesto. Los esclaviza con el temor a la muerte, ¿sabe? Les pone un sentido tan profundo en su pensamiento que ese temor los embarga y los deja sumidos en alguna desesperación. Dios mismo, ¿sabe? Él nos creó de tal manera y Él sabe el poder que ejerce el temor en nuestras vidas. Pero el temor no siempre es un buen consejero. Si de temor a Dios hablamos, es un buen consejero y es el principio de la sabiduría. Pero si lo que usted desea es vivir una vida santa, bueno, el temor es buen consejero, pero el miedo no lo es. Piense en algo. A nivel de lo natural, usted le puede poner miedo a alguien en el corazón y esa persona por miedo puede hacer o no hacer algo. A nivel de lo natural. Sí, yo le puedo decir, cuidado porque allá en la esquina sale el loco y, bueno, yo le puedo meter miedo. Y de hecho lo puede usted prevenir, tanto que usted dice, yo nunca he visto a tal loco, pero evitemos, ¿cierto? Y va por otro lado. Pero sabe, el miedo al nivel de lo espiritual no funciona para detenernos del pecado, ¿lo sabía? Entienda cómo usted es creado. El miedo no hace que nos abstengamos de pecar. De hecho, piense algo, que Satanás no le va a dar miedo o no va a estimular miedo en la gente para que la gente con miedo, pensando en la muerte, se abstenga de pecar. ¿Me hago entender? Si él sabe que el miedo nos pone una barrera para el pecado, si al proporcionarnos temor a la muerte, nosotros nos vamos a detener de pecar, ¿usted cree que él usaría esa arma? Por supuesto que no. Pero él sabe que el miedo a la muerte, en lugar de detenernos al pecado, nos estimula al pecado, por eso él usa esa arma. Entienda eso por su bien. No estoy hablando del temor de Dios. Estoy hablando de que Satanás puede proporcionar temor y él no lo va a proporcionar para que la gente diga, oh, yo un día voy a morir, más bien no voy a pecar en esto. No, él lo va a proporcionar porque sabe que el miedo lo que hace es estimularnos al pecado. Por eso la Escritura dice, en el caso de los creyentes, el perfecto amor echa fuera ese tipo de temor. De manera que Satanás conoce su arma y sabe que puede esclavizar a una persona con el temor a la muerte, y al ponerlo en la posición de temor a la muerte, los tiene en una posición más vulnerable para pecar. Entienda eso. Además, hermano, si tener miedo, escúchese bien, si tener miedo a la muerte no fuera una herida mortal en nuestra alma, ¿usted cree que Cristo hubiera venido a morir para librarnos de ese temor? Así que es una herida grande que el Señor vio como una prioridad también
a la hora de ir a la cruz. Pero hermanos, no podemos apreciar el valor de la obra de Cristo librando a su pueblo del temor a la muerte si no entendemos esta herida que proporciona la muerte. ¿Sabe, hermanos? La muerte está rodeada de muchas preguntas. Si usted piensa un poquito más y se pone a hacer las preguntas adecuadas, yo estoy seguro que de la mayoría de cosas no tendríamos una explicación que dar con respecto a la muerte. Debemos aclarar algo, y es que para la Biblia la muerte no es cesación, ni siquiera es dejar de existir. La muerte no es la otra cara de la existencia. La muerte no se contrapone a la existencia porque quien muere continúa existiendo. La muerte significa en la Biblia estar separado de un principio vital o de un principio de vida. Es la idea de separación lo que lastima profundamente el alma cuando pensamos en la muerte. En la Biblia, la palabra muerte se usa en varios niveles: a nivel físico, a nivel espiritual y algo llamado la muerte eterna. Yo tengo que hablarle de esto porque quiero que usted entienda qué es lo que nos dice este texto. Hablemos de la muerte física. Dije que la muerte física era separación. Y cuando alguien muere físicamente, ¿qué es lo que se separa? Pues se separa el alma de su cuerpo. Ahora, la resurrección, el día de la segunda venida de Cristo, revertirá los efectos de este mal en todo ser humano. Es decir, cuando alguien muere físicamente, su cuerpo y su alma se separan, pero cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, eso va a desatar un evento que se llama la resurrección de los muertos, cuando nuestro cuerpo va a volver a tener un alma dentro y así el efecto de la muerte física será revertido. Pero hay otra cosa que se llama muerte espiritual y es la separación del ser humano de la comunión con Dios. El ser humano que en el Edén fue creado en comunión con Dios, es decir, unido a Dios, por su pecado se separó. Ahora el hombre no está unido a Cristo. No hay ningún ser humano, salvo el Señor Jesucristo, no hay ningún ser humano que nazca teniendo comunión con Dios. La realidad de la Escritura es que todo ser humano está separado de Dios, y a esta separación de Dios, este estado de no tener comunión con Dios, esta ruptura de la comunión, la Biblia le llama muerte espiritual. Es la muerte espiritual. ¿Qué puede revertir la muerte espiritual? Pues bien, la única manera en que esta muerte espiritual es revertida cuando una persona viene a Jesucristo, es regenerada, es decir, nacida de nuevo y justificada por la fe. Si usted viene a Jesucristo o si ha venido a Jesucristo como el Salvador, creyendo en Él por la fe, arrepentido de sus pecados, el efecto de la muerte espiritual se ha revertido porque usted no tenía comunión, pero por Cristo ahora ha vuelto a la comunión con Dios. Y hablemos en tercera medida de la muerte eterna, que es la separación sin fin, es decir, la separación eterna del ser humano de Dios y sus misericordias, y la experimentación de la ira permanente de Dios. Eso es la muerte eterna. Es decir, la muerte eterna es estar separado de Dios para siempre, pero estar separado no en todo sentido, sino estar separado de la misericordia, de los favores divinos, de su gracia, pero es experimentar por la eternidad su justicia y su ira sobre él. Este estado es irreversible para el que llegue allí. Vimos cómo la muerte física tiene una reversión. El día de la segunda venida de Cristo, buenos y malos
resucitaremos. En el caso de la muerte espiritual, solo los creyentes en Cristo tienen vida nueva y ese efecto es revertido. En el caso de la muerte eterna, es irreversible. Si usted partió de este mundo sin Cristo, ese estado es irreversible. Pasarán millones y millones de años y ese estado será irreversible. Nuestro texto aquí planteado, Hebreos 2, capítulo 15, nos está hablando de la muerte en su ámbito físico, principalmente, en su ámbito físico. Si usted medita bien, querido hermano, y si apaga todo el ruido a su alrededor por un momento, y piensa en que un día usted va a respirar con más dificultad, hasta angustiarse, y verá cómo su cuerpo se empieza a desvanecer lentamente. Y un día en que sus sentidos se empiecen a apagar uno a uno, ¿no le da temor pensar eso? Piénselo bien, debe ser así. Entre los avances de la salubridad de nuestra época moderna está en que las familias no tengamos que lidiar con todo lo que implica morir. Hoy, cuando un ser querido muere, lo vemos por última vez en otro aspecto en su tumba y así nos quedará su recuerdo. Pero imagine el tiempo en que se escribió este texto, donde todas las familias tenían que lidiar más cercanamente con la muerte, es decir, no había hospital, por lo que usted tenía que cuidar a su enfermo, verlo agonizar hasta morir. Tenía usted que embalsamarlo, prepararlo, usted mismo llevarlo hasta allá y enterrarlo. Y esto hacía que la gente fuera un poco más sensible a esto de la muerte, ¿no le parece? Como que la muerte no es algo separado, sino que usted tenía que vivir en todo aquello que implicaba, y creo que la gente antiguamente tenía un poco de más temor. Hoy tenemos mucho ruido alrededor, que la verdad, hermano, podemos pasar días en que usted y yo no pensamos en eso. Es la verdad. Pero la pregunta es, ¿por qué nos afecta tanto la muerte? Y debemos decir lo siguiente: la muerte es una contravía de nuestro diseño. Es decir, hermanos, los seres humanos no fuimos creados originalmente para morir. La muerte no es el resultado de haber sido creados humanos, no. La muerte es el resultado de ser pecadores. Entiéndase bien esto. No significa que morimos por ser seres humanos, no. Morimos por ser seres humanos pecadores, por eso morimos. Y es, tal vez, por esa conciencia interna que todos llevamos, conozcamos o no a Cristo, esa conciencia de partir de este mundo debiendo algo, lo que pone un peso terrible en nuestra muerte. Es cuando usted ve que de forma, llamémosle así, por darle un nombre, instintiva, quien parte de este mundo y puede agonizar, él, al borde de la muerte, empieza a recordar, como revisando su vida de ahí hacia atrás. ¿De dónde nos viene esto? Que, hermanos, todo ser humano carga en su corazón un instinto, llamémosle así, que le avisa: hey, vas a morir. Y tienes cuentas pendientes, seguramente. Y es lo que la Biblia dice, queridos hermanos. La Biblia, por ejemplo, señala a la muerte como una expresión de la ira de Dios. Dice la Biblia en Salmo 97, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro.
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Por tu ira somos consumidos. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Así que la muerte no solamente es expresión de la ira de Dios, sino es una consecuencia que Él le puso al pecado. La muerte viene también a ser un juicio de parte de Dios. Dice la Biblia en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. De manera que aunque, entre comillas, morir para nosotros sea algo natural, es natural en cuanto que somos pecadores. Pero no es natural en el sentido, hermano, que el ser humano, Dios no lo creó para morir, aunque muramos. La muerte siempre da en contravía del propósito de nuestra existencia. Por eso, hermano, la muerte siempre nos va a asestar un golpe duro. Usted sabe, cierto, que morirá, lo sabe, ¿verdad? ¿Aquí alguno piensa aquí en esta mañana que no va a morir? No, todos sabemos que vamos a morir. ¿Sabe usted que los suyos morirán? Por supuesto que aquí yo no creo que haya alguien que diga, no, él no va a morir, no. No hay nada más cierto que la muerte a la humanidad pecadora, y cuando llega la muerte y toca la puerta de nuestro hogar, dígame si nos encuentra preparados. Nunca la muerte nos va a encontrar preparados, aunque usted lo sepa, aunque usted se haya mentalizado, hermano. De hecho, debo decir algo, puede ser que usted todavía esté vivo cuando empiece a escuchar que uno a uno los hermanos de esta iglesia empezamos a morir. Es posible que usted todavía esté vivo para eso y empecemos a decir, ¿se acuerda de fulanito? Sí, murió. La muerte es un enemigo antinatural ante el cual todos vamos a perder. No importa si en vida amagamos 1 o 2 golpes de la muerte. ¿Sabe? Llegará un día donde nos subiremos al ring con la muerte y su golpe será uno y será el definitivo. Moriremos. Por eso, hermano, la muerte nos llena de terror. Porque no fuimos creados para morir. Porque usted y yo cuando morimos no dejamos de pensar que algo quedamos debiendo aquí. La muerte, usted no puede pensar en la muerte como algo natural. La gente puede decir, no, a mí eso no me afecta. Pero hermano, es mentira. Yo encuentro creyentes que cuando pierden un ser querido dicen, no lloro porque el Señor es mi fortaleza. El punto es, ¿a quién le mientes, hermano? La muerte nos debe herir. Y la Biblia dice, hay tiempo de llorar, y cuando llega la muerte, es tiempo de llorar, porque la muerte nos va a sentar un golpe fuerte. Oh, mis hermanos, no fuimos creados para morir. La muerte es la evidencia más visible que toda la humanidad se encuentra bajo una misma condición. Podemos buscar 1000 explicaciones, pero ¿sabe? El hecho que todos muramos nos debe hacer pensar que todos, en un sentido, estamos bajo la misma condición. No importa cuándo o cómo naciste, cuándo o cómo viviste, cómo fuiste criado, si estudiaste, si llegaste o no a Cristo, todos tendremos una cita en el consultorio de la muerte y no saldremos. ¿No es terrible? Tan solo al meditar en breves minutos sobre ello, yo creo que tenemos temor en el alma. Entonces ya sabes por qué Satanás usa dicho temor para esclavizar la humanidad. Haríamos bien en orar como el salmista. Hazme saber, Jehová, mi fin,
y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Eso está en el Salmo 39:4. Si esto es verdad, hermanos, si la muerte es la expresión de la ira de Dios, una consecuencia del pecado, su juicio, la pregunta que uno haría no es por qué este o este murió, ni siquiera por qué este niño o esta niña murió, ni siquiera por qué muere el que está dentro del vientre. Nuestra pregunta en verdad es por qué usted y yo todavía estamos aquí viviendo. La vida, desde ese punto de vista, no es un derecho esencial, sino una gracia especial de Dios. El hecho de que hoy tengamos vida, lo que evidencia no es la gravedad del estado que pesa sobre nuestros hombros. Lo que muestra el hecho que estemos vivos es que Dios es un Dios de paciencia, de gracia, de misericordia. Pero la verdad es que vivimos con la guillotina sobre nuestro cuello, pendiendo de un hilo frágil, y nosotros vivimos estremeciendo la guillotina. Nuestra vida es como pasar por encima de un puente podrido y quebradizo. ¿Y cómo saltamos sobre ese puente? Tú y yo sabemos, hermano, cuán frágil es nuestra vida. ¿En cuánto tiempo puedes morir? ¿En cuánto tiempo? Hoy reflexionábamos con una hermana algo complejo, cómo una persona cayó de una altura, de su propia altura, y justamente se pega en su frente y muere. Usted conoce eso, no es mentira. Esa es una realidad patente en nuestra vida, que si ese juicio no ha caído sobre nosotros, es solo porque Dios la tiene detenida. Hombre, quien quiera que seas, joven que me escuchas y niños amados, hoy o mañana moriremos. Y los niños también se mueren. En el cementerio hay cajitas así de pequeñas para bebés. ¿Y qué te espera después? ¿Qué te espera un segundo después? Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Hermanos, es por ello que Cristo interviene, y esto nos deja apreciar la obra de Cristo. Cristo vino a salvar a los suyos, no a toda la humanidad, a los suyos. Vino a salvar a los que creen en Él, a su pueblo, los vino a salvar de ese temor a la muerte, pero no los salvó de la siguiente forma. Miró a su pueblo y le dice, no teman a la muerte. No, su forma de librar del temor a la muerte a sus hijos fue, hermano, por decirlo así, bajando a la arena a pelear con la muerte y sucumbiendo, muriendo también, experimentando en su propia vida los efectos de la muerte. Y por así decirlo, estando muerto, ir a las entrañas de la muerte y arrebatarle el poder a Satanás para que no siguiera atormentando a la gente con el temor de la muerte. Es increíble si usted lo piensa. Él pudo doblegar el imperio de la muerte con sus palabras, pero entonces se hace carne, se hace un ser humano y va a la cita con la muerte y también la pierde. Y desde allí, hermanos, desde la muerte, resurge siendo el único, por así decirlo, el único ser humano que después del golpe que le asesta la muerte puede levantarse y mirarla a los ojos y quitarle el imperio del temor y de la muerte, a favor de su pueblo, no a favor de todos, a favor de su pueblo. Que el Señor venció la muerte está escrito en varios textos. Claro, usted dirá, pero ¿la muerte venció al Señor?
yo le diría, aparentemente, todos nosotros sucumbiremos ante el poder de la muerte, pero el Señor fue el único que se volvió a levantar y venció a la muerte. Segunda a Timoteo 1:10 dice, pero que ahora la inmortalidad ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la gran verdad del Evangelio, que si alguno está en Cristo, si alguno ha llegado a Él arrepentido, verdaderamente creyendo en Él, si alguno es discípulo del Señor, si alguien ha nacido de nuevo, si alguien es justificado por la fe, la muerte no tendrá la victoria definitiva sobre él. Porque esta persona está en Cristo. Un día, cada hijo de Dios por la fe se levantará por estar en Cristo y la muerte ya no lo dominará. Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Ahora, hermanos, que Cristo haya quitado el poder de la muerte es verdad, pero quiero que miremos cómo Cristo quita el temor de la muerte en el caso de los hijos de Dios. Es decir, hermanos, ¿qué pasa con la muerte en el caso de los hijos de Dios? Que los hijos de Dios, cuando la vemos, no digo que no le tengamos temor, pero ya no tenemos el miedo con que Satanás esclaviza a los hombres. Miremos varias cosas. Primero, que Cristo, por su muerte, le quitó el elemento judicial de ella. Piense algo. Yo le dije que la paga del pecado era la muerte, ¿verdad? Que la muerte es la remuneración o la paga de ser pecador. Pero pensemos algo. ¿No decimos que Jesucristo en la cruz asumió toda la culpa de los pecados de su pueblo? O sea, Cristo no fue crucificado en la cruz por los pecados de ellos. Por supuesto que eso creemos, hermano, que en la vida de los hijos de Dios, Dios a ellos no les cobra ni un solo pecado. Entonces, ¿por qué mueren? La respuesta es, sea cual sea la razón por la que mueren, no mueren como un pago por su pecado. Eso significa que el Señor le quitó el elemento judicial, mientras que todo ser humano morirá como un pago por su pecado. El Señor Jesús no le dará un pago por su pecado a sus hijos, porque Cristo ya lo asumió. Así que sea lo que sea, por lo que ellos mueran, no mueren como un castigo, como en el caso de los demás. No mueren como un juicio, como el caso de los demás. Pero tal vez la respuesta, hermanos, sea primera a los Corintios 15, 54. Primera a los Corintios 15, 54 al 56, y dice, y cuando esto, primero los Corintios 15, 54, y cuando esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí está el punto. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero explicar algo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, ¿por qué el pecado aguijonea tan duro? Ese aguijón que lleva a la muerte se llama pecado. Eso es lo que hiere. Dice la Biblia, el aguijón de la muerte es el pecado. Y ese aguijón es poderoso por algo que se llama ley. Si ponemos eso en orden, significa esto: que gracias a que Dios dijo que quería, nos dio su ley, nosotros vamos a la ley y ¿cómo quedamos? Descalificados. Y cuando nos vemos descalificados, usted siente el aguijón del pecado ingresando. Usted dice, estoy herido. Si esto es lo que tengo que ser, yo no lo soy. Usted se doblega, usted mira. ¿Y sabe qué ocurre con eso? ¿Sabe quién tiene ese aguijón? La muerte. Dice, ahí lo quería ver. Ahí lo quería ver. Alguien tiene que morir, ¿verdad? Sí. ¿Y quién? Usted responde, el pecador. ¿Y usted es uno? Sí. ¿Entiende lo que pasa? Pero ¿qué hace Cristo en la cruz? ¿Recuerda ese sermón? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, Él cumple la ley para que nosotros no la cumplamos para salvación. No que la cumplamos en todo sentido, la debemos cumplir. Pero ya no vamos a ser justificados por la ley. Así que cuando el aguijón penetra y nos dice, ¿eres pecador? Soy pecador. ¿Mereces la muerte? La merezco. Pero Cristo murió en mi lugar, asumió mi culpa. Y entonces, ¿qué pasa con ese aguijón? Se quiebra, hermanos, y ya no tiene poder allí. Por eso, hermano, cuando la muerte viene a visitar a un hijo de Dios, ya no trae el aguijón. Sí, nos va a visitar, pero no el aguijón. Ya no puede hacerlo porque ese aguijón fue clavado en Cristo. Él fue herido por nuestra rebelión. De manera, hermano, que cuando la muerte se arrime, que se nos va a arrimar un día, no va a tener ese aguijón diciéndonos culpable, culpable. Ya no, hermanos. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Si hoy nos mordiera una serpiente taipán o una mamba negra, están en el ranking de las 5 más venenosas del mundo, no solo la serpiente nos hiere, ¿verdad? No solo nos deja 2 grandes heridas, sino que su veneno nos mata. Así que usted no simplemente se preocupa diciendo, mire esa cortada. No, además de eso, que debe ser doloroso, su veneno es terrible. Pero ¿qué pasaría si a esa serpiente le quitan todo el veneno? Bien, igual nos va a morder, ¿verdad? Pero ¿sabe? No más. Hermanos, en el caso de los hijos de Dios, la muerte es así. La muerte para el no creyente será con veneno y todo. Es decir, tras de que lo matará, le está comunicando que está siendo muerto por la ira de Dios. En el caso del creyente, seremos heridos por la muerte, pero no hay nada, no hay un veneno contra nosotros porque Cristo lo asumió. Por eso Él puede decir, no teman a la muerte. Ustedes no mueren de la misma forma que muere un incrédulo. Eso hizo el Señor para que nosotros no tengamos temor. Cuando piense en la cruz, piense que Él estaba experimentando lo que Él no quiso que usted experimentara, la ira de Dios. Él se la tragó, Él tomó podemos decirlo así, el veneno.
Él se lo tragó para que usted y yo no tengamos que temer allí. Como el elemento judicial ha sido quitado de la muerte de los hijos de Dios, entonces, hermano, nosotros morimos por otra causa. Le voy a decir una segunda cosa. Cristo le quitó el temor a la muerte en el caso de los hijos de Dios, porque nos hizo entender que la va a usar como parte de nuestra santificación. Imagine. Algo que iba destinado a dañarnos, el Señor toma la muerte y ahora la va a usar para santificarnos. Qué bueno. Aquí y ahora, antes de morir, pensar en la muerte humilla nuestro orgullo, ¿no cree? Mortifica nuestra carnalidad. Es muy posible que alguien esté siendo tentado a hacer algo indebido y Dios le pone un pensamiento: un día morirás. ¿Es esto lo que quieres? Y mire cómo el Señor usa los pensamientos de la muerte para santificar nuestras vidas. Hermanos, siendo la muerte la última prueba que como creyentes tengamos que pasar. No sé cuántas pruebas le faltan a usted por vivir, pero sí le puedo decir cuál es la última. La muerte. Y va a ser una prueba, ¿sabe? Ese día, junto a su lecho de muerte, se va a acercar la duda y la incredulidad junto con la muerte a herirle. Y esa va a ser su última prueba. Ese día usted, si usted se ha leído el libro El progreso del peregrino, es enriquecedor ver de forma gráfica cuando cristiano ve la patria celestial, pero hay un río que los separa. Y él ingresa en el río para pasar a la patria celestial. Y en la mitad del río, él sintió que se ahogaba. ¿Eso qué significa, hermanos? Que ninguno de nosotros va a morir sin ninguna duda. Hermanos, ese día va a golpear la duda y la incredulidad y nos va a decir: ¿seguro que hay algo después de esto? ¿Seguro que Cristo murió? ¿No será que usted se lo inventó? Y será nuestra última prueba, ¿sabe? Pero hermanos, será la última prueba que Dios nos dé y seremos recibidos. Así que, hermano, algo que Dios usa para nuestra santificación, no hay que tenerle miedo tampoco. Tercero, Cristo por su muerte nos da la mayor esperanza cuando muramos. Por eso no podemos temer a la muerte. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Dice la Biblia: morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Hermanos, el creyente, ¿cómo ve la muerte? Como la puerta que lo arrojará a los brazos del Salvador. Él tiene certeza: un día moriré, pero estaré arrojado en los brazos del Señor. Yo no estoy diciendo que no le tengamos ningún tipo de temor. Lo que estoy diciendo es que mire cómo ya no hay ese miedo. ¿Por qué? Porque la muerte es solamente la puerta de entrada para estar donde usted quería estar, en Cristo. Así que si usted sabe que en 5 minutos va a estar en los brazos de Cristo, ¿se nublaría de miedo? No. Yo no estoy diciendo que se alegre y diga, que ojalá me muera ya, o diga, no, yo no tengo miedo a la muerte, pero sepa, hermano, que usted puede esperanzarse diciendo: si en 5 minutos muero, estaré en 5 minutos donde todos ustedes querían estar. Cuarto, Cristo nos anima considerando lo que será nuestra vida después de morir. Sabe, hermano, la muerte no es el fin para los creyentes, sino el principio. Imagínese, hermano, despertar después de morir y ver que no hay ninguna tendencia pecaminosa corriendo por su alma. Tener ojos tan limpios que puedan ver a Cristo. Tener un gozo que nada opaca. Haber dejado atrás su vida, sus pecados,
Saber usted mismo que jamás volverá a pecar ni tendrá la tendencia a hacerlo. Saber que ese estado es eterno, que va a ver a Cristo por siempre. Hermano, y el Señor nos lo dice aquí, cuando mueran, exactamente eso es lo que les va a pasar. Es más, tengo unas moradas para ustedes. ¿Ve por qué el Señor, o cómo el Señor quita el temor a la muerte en el caso de los hijos de Dios? Y por último, Cristo quita ese temor al afirmar a los creyentes que su muerte solo es un estado temporal. El Señor dice, van a morir, pero así no se van a quedar. Ustedes van a resucitar como yo resucité. Mis hermanos, los creyentes podemos morir y nos podemos despedir como un hasta luego en serio, en serio. Usted puede despedirse, no, hasta siempre, mis amados hermanos, no. Usted puede decir, en un momento, nos vemos, y usted no está jugando. La muerte es solo un estado temporal de los hijos de Dios. Por su muerte, Él ganó todo eso para nosotros. Vino a librarnos del temor a la muerte. Por eso el apóstol dijo, el morir es ganancia. ¿Lo cree usted? Yo no le digo que no deba tener temor y respeto ante la muerte. Pero cuando llegue el momento, dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Tienes esperanza? Entonces no te entristezcas. Si tú mueres o si muere un hijo de Dios, eso está en primera los Tesalonicenses 4:13. Pero queridos amigos que no han creído en Cristo, aquellos que no tienen a Cristo por Salvador y Señor personal, Él afirmó frente a la tumba de uno de sus amigos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirás. No mueras sin Cristo, amigo. Y no morirás sin Cristo si no estás viviendo hoy para Cristo. Tú vas a morir sin Cristo y nada de lo que dijimos te aplicará. Solo una horrenda expectación de juicio. Y la única bondad que experimentarás es la que viviste aquí. No partas de este mundo sin Cristo, pero tampoco sabes cuándo vas a partir de este mundo. Sé avisado, querido amigo, el Señor extiende sus brazos. Si crees en Él, aunque mueras, vas a vivir. Pero si le rechazas, entonces igual vas a vivir. Pero a ese tipo de vida la Biblia ni siquiera le llama vida. Vivir para perdición, vivir para ira, ¿eso es vida? No mueras sin Cristo. Pero si no quieres morir sin Cristo, entonces no vivas sin Cristo. Porque la muerte en muchos casos sorprende y no habrá tiempo. Y tampoco tú sabrás si puedes agonizar con un corazón blandito. Te recuerdo que al lado y lado de la cruz habían dos ladrones en la misma condición. Uno se ablandó y el otro se endureció. ¿Por qué piensas que tú vas a ser el pecador, que te vas a ablandar junto a la tumba? Antes de morir, ¿por qué piensas que tú sí te vas a ablandar y no vas a ser como el otro que blasfemó contra Cristo segundos antes de morir? Tú morirás, querido amigo, y la muerte te arrojará a la eternidad, y te aseguramos que la eternidad o será tu mayor gozo o tu peor e irreversible estado. Confía en Cristo, en su sacrificio, porque Él por la muerte da vida eterna y libra a los que por el temor de la muerte están sujetos a su servidumbre. Oremos.